Análisis y crítica de un texto. Para apropiarnos de los conocimientos y la información plasmada en textos, debemos recurrir a un análisis crítico. Este se debe de hacer de acuerdo con el contenido, ya sea informativo, tecnológico, científico o literario. Consiste en desglosar cada uno de los elementos que integran un mensaje, reflexionar sobre ellos y captar la intención del autor. ¿Y cómo se inicia? Se inicia con el subrayado y resumen analítico para establecer las ideas principales y los argumentos. ¿Cuáles son las ventajas del análisis crítico? Pues adquirir una actitud objetiva, lógica y crítica frente a planteamientos y posiciones diferentes a la nuestra. Desarrollar la capacidad de comprensión, asimilación, análisis y evaluación. Enriqueceremos nuestro vocabulario. Aprenderemos a memorizar rápidamente palabras, ideas o conceptos claves. Mejoraremos nuestra lengua oral y escrita. Y fomentaremos la creatividad cognitiva. Para realizar una lectura crítica, debemos identificar la tesis del autor, es decir, saber si su argumento es positivo o negativo, el tema principal y determinar el contexto. También se deben observar todas las ideas principales del texto que analizaremos e investigar el material desconocido usando diccionarios o enciclopedias. Posteriormente, describimos la obra con nuestras palabras, hacemos una reseña de la obra o escribimos un resumen breve. Luego identificamos los recursos utilizados por el autor en su obra y al final evaluamos que también el autor transmite su significado, es decir, determinamos la eficacia de los recursos que utilizó. Para escribir un análisis efectivo debemos seguir varios pasos. El primero de ellos es elegir áreas notables para analizar. El segundo es realizar un balance entre lo positivo y negativo. Y el tercero, identificar cualquier controversia en torno al tema. El cuarto de estos, y no menos importante, es explicar por qué es relevante el tema. El quinto es evitar dirigir nuestro punto de vista hacia un enfoque introspectivo. Y el sexto y último es proporcionar un resumen suficiente sobre la obra a trabajar para que la crítica tenga un contexto razonable. Para realizar el análisis crítico debemos organizar la revisión. Para ello debemos presentar la obra analizada, incluir nuestra propia tesis, resumir el trabajo, expresar nuestra crítica y por último concluir con nuestra opinión final. A continuación, algunos consejos para hacer un buen análisis. Al estudiar la situación, tenemos que realizarnos preguntas que nos lleven a revelar la existencia del problema, tales como qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto y quién. El segundo consejo es el de distinguir entre lo relevante y lo relevante. Va a haber casos en los que tenemos que agarrar una abundante cantidad de información y a través de la práctica del estudio nos vamos a dar cuenta de cuál información es importante para determinar los hechos y datos que tienen relación con lo que necesitamos analizar. El tercer consejo es el de estudiar las interrelaciones. Al igual que hacemos preguntas sobre un problema, tenemos que consultar e indagar sobre cómo es la interrelación entre los diversos componentes del proceso. El último consejo es el de realizar deducciones lógicas, ya que debe existir un orden lógico en las deducciones que realizamos. Las afirmaciones o supuestos que realizamos deben tener un encadenamiento lógico.